Muy buenos días, Iglesia. Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos, de poder seguir glorificando su nombre. Damos gracias porque aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo como nación y aún mundialmente, podemos seguir escuchando la voz de aliento, de fortaleza, de amor, de bondad y de misericordia que nos da nuestro Padre Celestial. Damos gracias porque como iglesia seguimos unidos en un mismo espíritu, honrando y glorificando su santo nombre. Pedimos al Señor que en este día, como cada día, cuando venimos sedientos y hambrientos a buscarle, Él nos alimenta y nos sustenta. Hoy también a través de esta unidad que tenemos, aunque no podemos hacerlo presente, lo hacemos también en la distancia porque la palabra de Dios no tiene barrera. La palabra de Dios trasciende y tiene poder para transformar, y es ese poder el que buscamos en esta mañana, es esa sabiduría que anhelamos. Como iglesia, siervos de la palabra, damos gracias a cada uno de nuestros hermanos y cada uno de los que, para la gloria y honra del Señor, hoy escuchen este mensaje, que sea un mensaje de mucha edificación para cada uno de nosotros, que cumpla el propósito por el cual el Señor quiere que lo escuchemos y nos sigamos edificando como esos verdaderos hijos del Señor. Vamos a disponernos con todo nuestro corazón a dar gloria, a dar honra y alabanza a nuestro Padre. Por eso, Señor, rogamos tu dulce y hermosa presencia, Señor, que seas tú dando entendimiento y sabiduría, pero sobre todo que seas tú dirigiendo este tiempo. Es un tiempo, Señor, donde anhelamos escuchar tu consejo. Utiliza esta herramienta tuya, Señor, esta vasija de barro, Señor, porque la gloria y la honra son solo para ti. Queremos darte gracias por cada momento que nos permites de estar escuchando palabra para la edificación de tu reino. Bendito eres tú. A ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como lo tenemos ya estipulado, en los estudios en estos tiempos estamos estudiando la carta de los Filipenses. Aunque en el tiempo de oración lo compartimos, nos acogemos a lo que las autoridades nos han demandado y animamos a nuestros hermanos que seamos obedientes a nuestras autoridades, porque eso lo dictamina el Señor. El Señor dice que debemos estar sujetos a toda autoridad que Él nos ha colocado. Entonces, sigamos obedeciendo, porque es un mandato del Señor ser obedientes. Demos testimonio como iglesia, pero mantengamos unidos. El hecho de que en este momento no nos podamos reunir físicamente no nos quita la posibilidad de estar unidos en el Espíritu, como lo hemos aprendido aún a través de esta misma epístola, cuando Pablo dice mantener en la unidad, en la koinonía del Evangelio. Allí debemos de estar, en esa oración, en esa unidad con nuestro Padre. Por eso damos gracias por este tiempo y rogamos para que aún en estos tiempos estemos aprovechándolos cada vez más, en tener esos tiempos especiales para con el Señor, delante de su presencia, en oración, escudriñando su palabra, viviendo el verdadero evangelio, aún en medio de las dificultades que se puedan, de los obstáculos, como lo veíamos hace 8 días, que se puedan presentar. Tengamos presente que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no debemos de tener temor, porque el Señor ha vencido el mundo. Gracias damos a ti, Padre. Vamos a continuar. Vamos a la quinta exposición de la carta a los Filipenses. El título de esta exposición es Vivir o morir por Cristo. Vamos a estar escudriñando las escrituras en Filipenses 1, del versículo 18 parte B al versículo 26. Filipenses 1, versículo 18 parte B al versículo 26. Dice la palabra del Señor: y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Bendita es tu hermosa palabra, Señor. Recordemos, hace 8 días estuvimos viendo obstáculos para la extensión del reino, y en ellos estuvimos viendo, para poder conectar con lo que continuamos, lo que aprendíamos a través de los obstáculos, cómo se vuelven esos peldaños o puentes para que se cumpla la voluntad de Dios. Todos vamos a tener obstáculos, pero los obstáculos en Cristo nos ayudan a seguir creciendo, así como lo vemos a través de la vida de Pablo. Vimos también 2 reacciones que vienen a través de estos obstáculos. El primer grupo de estas reacciones estuvimos viendo, se llamó como los de afuera, eran los soldados que estaban a través de Pablo, ¿cierto? Que terminaron testificando, que terminaron siendo instrumento de Dios para seguir extendiendo el reino, llevándolo a sus familias, ellos mismos siendo transformados al punto que llegó hasta la casa de César. Y se clarificó que las cadenas de Pablo son por Cristo, para su gloria y honra. En el segundo grupo también vimos que gran parte de los creyentes se apartaban por temores, y a través de ver esta situación ellos recobraron, se animaron para predicar el mensaje del Señor. Después estuvimos viendo también que las reacciones a través de estos obstáculos revelaron 2 tipos de predicadores que había en ese momento. Algunos que predicaban la palabra por envidia, ¿cierto?, para causar dolor a Pablo, y otros que lo hacían con un corazón firme. Es claro que estos segundos que hacían la predicación, que llevaban la predicación, de una manera clara y con un corazón correcto, eran o son esos verdaderos embajadores del reino que predican con autoridad el nombre dado a los hombres, el nombre del Señor Jesucristo y la extensión de su reino. Ahora continuamos en el versículo 18, parte B, después de lo que Pablo nos ha anunciado, y dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. Vimos en esta primera parte ese pensamiento, vemos a través de esa primera parte el pensamiento de Pablo, como muestra que hay 2 momentos en los cuales se expresa que hay gozo en él. El primero se encuentra en el presente, y en esto me gozo. Vemos cómo utiliza esa palabra que dice que es en el mismo momento que está existiendo este gozo, que tiene este gozo. Y es el gozo de ver cómo Cristo es proclamado, cómo el Evangelio es anunciado, cómo está trascendiendo fuera de ese lugar de donde Él está, donde Él se reúne aún, donde está allí encadenado con estos soldados, pero que la palabra no está encadenada. La palabra sigue el propósito y llegará hasta donde el Señor quiera que llegue. También nos muestra ese segundo grupo, ese segundo momento de gozo que hay en él, y lo podemos ver y lo vamos a ver clarificado a través de los siguientes versículos. Por eso él utiliza la palabra me gozaré aún. Allí, a través de lo que vamos a estar escudriñando, estos versículos siguientes, vamos a ver cuál es el verdadero motivo de gozo de Pablo con lo que él ve o espera de lo que sea en medio de su tiempo que va a estar allí en la cárcel. Versículo 19 dice: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
esto resultará en mi liberación. La seguridad que vemos allí en Pablo, que muestra Pablo, está dirigida hacia las oraciones de los filipenses y de los que en los versículos anteriores muestra que son hermanos que se han unido, aquellos que están ya en el Evangelio, aquellos que se están uniendo en el Evangelio. Pablo dice que estas oraciones son las que a él le dan esa fortaleza. Veamos Romanos capítulo 15, versículo 30, como también lo expresa allí en Romanos. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pablo, como siervo del Señor, muestra allí la necesidad y llama al pueblo a mantener en oración. Pablo es un hombre que aún en la posición espiritual que tiene, busca el apoyo de sus hermanos en oración. Estas oraciones eran oraciones de intercesión para que en medio del encarcelamiento, con todos esos obstáculos y calamidades que ya hemos estudiado, hemos visto, desembocaran más bien en el más preciado galardón de Pablo, en su mayor bien. Pero este glorioso resultado ha de lograrse por medio de dos factores, y es los que estamos viendo. Hay una situación, hay una petición, hay una oración que aún Pablo sabe y reconoce que necesita, y lo muestra allí. Estos dos factores, uno de esos factores, como lo muestra la misma palabra, dice vuestras oraciones, es ese factor humano. Y el otro factor, ese factor humano que ya vimos, que es la oración de los filipenses y de los otros hermanos, y el otro factor es el factor divino, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa ayuda provista por el Espíritu de Cristo no es la confianza en el hombre, es la confianza de la unidad con los hombres para clamar al Dios Todopoderoso, ese que inicia la buena obra, ese que le dijo que le fortalecía para que también testificara en Roma. Esa ayuda de sus hermanos en unidad, orando, como nos lo ha dicho en la unidad del Evangelio, orando los unos por los otros, animándonos en esa oración, es la que muestra allí. Pero también el tener la claridad de que esa provisión divina, esa provisión dirigida por el Espíritu, él la tenía clara. Podemos tener claro que el mismo Espíritu que sostuvo a Cristo, el mediador, en sus pruebas, hará que todas las cosas obren para bien, en el caso también de Pablo. Y esto como respuesta a las oraciones de los hermanos en la fe. Cuando el pueblo ora, el Señor dice su palabra que inclina su oído y oye sus oraciones. Tenemos claro que también el Señor contestará conforme a su voluntad, pero es un Dios de misericordia. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí vemos la misma palabra, nos muestra la confianza, la dependencia que debemos de tener en el Señor. Nada, y eso lo vemos en el transcurso de toda la carta a los filipenses, nada Pablo coloca que ha hecho con sus propias fuerzas. Siempre ha dado la gloria al Señor, ha mostrado que es el Señor que le fortalece, ha mostrado que es a través de su espíritu, y aquí lo dice, que no es ese espíritu, no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, ese poder que nos mantiene firmes, ese poder que nos lleva a tener también ese amor hacia los demás, ese amor que nos lleva en ese poder también a tener ese dominio propio y poder estar firmes en el Señor. Continúa el versículo diciendo que todo esto resultará en mi liberación. Algo que anhelaba Pablo es esa liberación. Liberación en el griego se dice aparece como sotería, liberación del peligro, esclavitud y prisión. El apóstol
tiene en alta estima la intercesión de sus amigos por su deseo, ese deseo de estar libre. Recordemos que Pablo ora por los filipenses, y eso lo muestra en el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 11, vimos cómo era la oración de Pablo, y que sabe que ellos también están orando por él, y lo vimos ahorita en el versículo 19. La comunión se está realizando, se está llevando a cabo el propósito de esa unidad que ellos deben de tener en el Evangelio, esa koinonía, ese amor que hay, ese amor que existe como hermanos en la fe, como hijos del Señor. Allí se ve reflejado cómo se vivencia lo que Pablo ya nos ha estado hablando desde versículos anteriores. Continuando el versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No vemos ningún tipo de jactancia en el apóstol. Por el contrario, es en base a esa experiencia y dependencia del apóstol hacia el Señor, es que puede tener la seguridad de que nada será avergonzado. Pues como lo hemos visto en el transcurrir de los versículos, él no atribuye nada a su propia virtud, sino todo al poder del Espíritu de Jesús, que obra en él. Es su ardiente deseo y esperanza, esa esperanza bien fundada, que su espíritu no lo dejará jamás, que Pablo busque aún una solución fácil ante las pruebas o circunstancias, ese encarcelamiento que esté llevando. Muchos en situaciones difíciles buscamos sin el Espíritu, se busca la manera cómo podemos solucionar pronto, y muchas veces no lo hacemos de la manera correcta. Hemos visto, hemos experimentado, después cuando vemos los resultados, las grandes equivocaciones que se han tenido. La Biblia tiene muchos conceptos hacia ello. Vemos a Saúl cuando en una manera apresurada vaya hacia un sacrificio que no le habían dado orden de hacer, que no era correcto que él hiciera, y aún por eso pierde el reinado. Y así los hombres en nuestra humanidad, cuando no estamos siendo dirigidos por el Espíritu, terminamos buscando soluciones que en lugar de traer esa tranquilidad nos lleva a tener una circunstancia peor. Pablo no corre en ello, él espera. Él no quiere acudir a situaciones que deshonren al Señor, de pronto negándole o haciendo algo que sea desagradable para el Señor, no. Antes bien, él confía que el Señor le proveerá un valor inagotable, porque lo ha visto constantemente y él se lo prometió, que él le iba a fortalecer para que pudiera dar testimonio. Literalmente podemos ver allí que es esa plena fuerza en ese valor que se manifiesta a sí mismo por medio de una franca y resuelta proclamación de las buenas nuevas. Esas buenas nuevas de salvación que llega a todos los que quieren oírla, con un ánimo y una confianza que están fundadas solo en Dios, en sus promesas, en su confianza de que Él sabe que siempre puede acercarse a Dios sin temor. Algo que podemos ver y analizar en este momento de circunstancias que ninguno de nosotros podemos negar que estamos pasando, de dolor que estamos viviendo mundialmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos siendo dirigidos por el Señor, fortalecidos en el Señor, o entramos en la desesperanza del hombre y terminamos haciendo cosas incoherentes de lo que nos dice la palabra? No podemos negar que estamos viendo la carta a los Filipenses, pero la palabra de Dios es viva y eficaz.
cada día podemos verla reflejada aún en nuestro caminar, pues es ese espejo que nos muestra cómo nosotros podemos estar viviendo ese verdadero evangelio. Pablo no estaba en una situación fácil. Hoy como ciudadanos no estamos en una situación fácil, pero nuestra esperanza está puesta ¿en quién? ¿En un gobierno o en Cristo, en el Señor? ¿En las promesas de Dios o en las incapacidades humanas que vemos al tener las circunstancias que estamos pasando? Miremos lo que nos dice Efesios 3, versículos 11 y 12. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí está mostrando, la palabra lo confirma, cómo Pablo tenía esa seguridad, esa confianza, pero no era una confianza en sí mismo, era claro que él sabía que era a través de Jesucristo. En Él es que tenemos esa seguridad para poder tener ese acceso de estar delante del Señor, porque es en Cristo que estamos seguros, porque es en Cristo que tenemos nosotros el podernos acercar delante del altar de la gloria del Señor. Y es por la fe en Él que hoy lo podemos hacer, aquellos que hemos sido llamados, apartados para Él. David en el Salmo 18:2 lo muestra también y dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David en ese salmo resalta que la protección no viene de su capacidad ni de su posición como rey, ni siquiera lo que pase al contorno. Él tiene claro que el Señor es ese castillo y esa roca. Él es el libertador. Él le exalta, le glorifica, le reconoce como el Dios al cual adora y sirve, y en el cual confía y sabe que le guardará, porque dice que es mi escudo y la fuerza de mi salvación. Asimismo, Pablo tiene esa misma seguridad, y todos aquellos que somos llamados sus hijos, que hemos sido llamados y apartados y hoy proclamamos su nombre, no solo de palabras, sino en hecho y en verdad, debemos de tener esa certeza en el Señor. Vemos cómo continúa el versículo diciendo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa es la continuidad que vemos allí. Dice: así pues, Cristo será glorificado en la persona de Pablo, en ese siervo. Vimos cómo los soldados veían la fidelidad de Pablo en medio de las circunstancias. Vemos cómo Pablo se sostuvo, cómo Pablo da testimonio, y ellos creen a través de no solo de lo que oyen, sino también de lo que ven, como Pablo se sostiene. Cuando menciona allí la palabra cuerpo, que en griego es soma, esto nos da respecto al cuerpo como el hombre externo, al cual se atribuye aquello que a rigor pertenece a la persona, al hombre, al individuo. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dotado de un cuerpo, y aún con él debemos de glorificar al Señor. Es algo que tenemos visible, que mostramos, que en lo cual también mostramos si realmente dependemos o no dependemos de Él, de nuestro Señor. Romanos 12, versículo 1, Pablo nos lleva allí a que nosotros presentemos nuestros cuerpos. Dice: así que, hermanos, aquellos conocedores, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hablamos que Cristo se debe representar en nuestro cuerpo, y por eso, para que se represente Cristo en mi cuerpo, para que se vea así como Pablo lo quiso anunciar, así como Pablo allí lo está diciendo,
debe de estar este cuerpo limpio y agradable, como ese sacrificio purificado, porque el Dios que habita en nosotros es un Dios santo, santo y santo. Ese Dios habita y ha llamado a hombres a ser santos, y por lo tanto no solo a ser, sino también andar en esa santidad. Y así va a ser agradable a nuestro Señor. Es impactante, pero no podemos tener en poco lo que estamos siendo confrontados. Cómo nosotros estamos llevando nuestro diario caminar, tanto en lo interno como en lo externo, porque no puede haber incoherencia en nuestro ser. Que ven en nosotros, que escuchan de nosotros, que pueden decir o testificar de nosotros. De Pablo lo vimos, y de nosotros, cómo nosotros realmente podemos glorificar a Cristo. Y Pablo continúa diciendo, ya sea por vida o por muerte. Si Pablo es absuelto, que era lo que estaba pidiendo, puesto en libertad, continuará su labor apostólica. Pero si es condenado a muerte, con fe firme y segura y con gozo, con cánticos en su corazón, acudirá al encuentro de su Señor. De cualquier modo, claramente debemos de ver que Cristo es manifestado en Pablo por su gracia, por esa obra que el Señor ha hecho en la vida de Pablo, esa sujeción que Pablo ha tenido hacia él, la obra que el Señor ha hecho en ese hijo, en ese siervo, es que Cristo va a ser glorificado. Es algo que debe de ser manifiesto cada día en nuestro diario caminar. Pablo allí lo dice: si quedo para estar con vida según el resultado de lo que me corresponda hacer, lo haré para extender el reino, para llevar, para anunciar, para proclamar, para seguir la obra a la cual fui llamado. Recordemos que en los versículos anteriores él dice que él fue puesto para esto, para ser un instrumento del Señor, para llevar y anunciar su palabra. El apóstol Pablo lo está anunciando allí, y su vida la ha dedicado para ello. Pero también si aún muriere, dice él, que con gozo iría y glorificaría al Señor y exaltaría, con esa firmeza, con esa seguridad, con gozo en su corazón, tendría ese encuentro con el Señor. Y aún podemos ser testigos de ello, de cómo hoy día, mientras leemos estas escrituras, nos gozamos de todo lo que el Señor hizo a través de la vida de Pablo y cuánto está edificando nuestras vidas. Por eso este versículo y el versículo siguiente, que es el versículo 21, están tan ligados, porque el versículo 21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esto Pablo nos da las razones de su firmeza y de su seguridad, cuando el apóstol nos dice de forma enfática: para mí, colocando por delante esas dos palabras. Esa frase nos lleva a ver un testimonio personal. Él dice: para mí, es algo personal. Para mí el vivir es Cristo. Es algo que él puede testificar, es su vida, él lo está diciendo. Y al tiempo nos establece una diferencia entre aquellos a quienes se ha estado refiriendo hace poco, a los que sin duda todavía tiene presente en su mente. Es decir, aquellos predicadores que predicaban por ambición personal. Yo creo que ellos no podían decir lo mismo que decía aquí Pablo. Ellos no dirían de esa manera porque su corazón no está
igual que lo que en el amor en que andaba Pablo. Por eso podemos ver que en contraste con ellos que han mostrado una actitud egocéntrica, Pablo muestra una actitud cristocéntrica. Su única preocupación es el honor y la gloria de su maravilloso Redentor. Ese es el anhelo de Pablo: glorificar el nombre del Señor, vivir para Cristo. Y es algo que como hijos debemos de empezar a clarificar cada día más en nuestro corazón. El vivir para Cristo o en Cristo, bíblicamente lo podemos ver en diferentes momentos. Vamos a verlo en la carta de los Filipenses, cómo nos muestra a través de esta carta que es vivir a través de algunos puntos, 7 puntos que vamos a ver aquí. La primera, de vivir para Cristo, deriva de que Cristo debe ser nuestra fortaleza propia. Cristo debe ser mi fortaleza. En este caso, Pablo lo magnificaba de esa manera, lo mostraba de esa manera. Vive para Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puedo con mi sabiduría, capacidades. No, la dependencia es total allí en ese momento de Pablo. Porque en Cristo es que tiene la fortaleza. Para nosotros vivir, ¿qué es lo que debemos de hacer? De esa manera cristocéntrica, nuestra fortaleza debe estar enfocada en el Señor. También, como segundo punto, debemos de tener una mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo. Pablo lo dijo también: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Filipenses 2, versículo 5 hasta el 11, extendido, podremos ver cómo allí lo dice, pero vamos a ver solo el versículo 5. Les invito a que el resto lo puedan continuar estudiando en casa, cómo puede llevarse o tenerse esa seguridad, esa firmeza de vivir en Cristo, llevando tanto la mente, los sentimientos y la humildad que tuvo Cristo. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo nos está llevando, Pablo ahí en Filipenses nos lleva a que nuestra manera de pensar, actuar, de sentir que hubo en Cristo también debe estar en nosotros. Entonces, los otros versículos seguirán fortaleciendo para poder enfocarnos como debemos de vivir en Cristo. El tercer punto es conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. Una experiencia cristiana quiere decir un encuentro personal con el Cristo. Pablo lo tuvo. Pero aquí en Filipenses 3:8 también nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Vemos como allí ese cambio, esa transformación que hubo en la vida de Pablo. En este momento él entiende y nos muestra y nos testifica y nos lo deja en la palabra, que él todo lo que tenía, todo lo que poseía, todos sus lugares de privilegio, su ciudadanía romana, todo lo tenía por basura, aún sus riquezas, todo lo dejó a un lado por seguir al Señor. Él entregó su vida para glorificar al Señor. Eso es lo que le da esa firmeza. Vemos como a través de esta carta a los Filipenses, del versículo, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 26, es tan cristocéntrica que se repite 17 veces la palabra Cristo. Pablo, todo su ser, toda su esencia están fundamentadas en el Señor.
Así debe de ser cada uno, así debemos de ser cada uno que vivimos para Cristo. Ser cubiertos por la justicia, es el cuarto punto, ser cubiertos por la justicia de Cristo. Filipenses 3:9, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Nosotros no nos podemos justificar. Es Cristo quien nos justifica a nosotros. Debemos de estar sujetos y debemos de cumplir los mandamientos. Pero el cumplir los mandamientos no es que nos justifica. Eso muestra el amor que tenemos hacia Dios. Eso muestra la fidelidad que debemos tener hacia nuestro Señor. Pero lo que nos justifica es Cristo. Quien nos justifica es Cristo. Es esa justificación que tenemos en Él. Y es por la fe, algo que aún Dios nos ha dado. El quinto punto es gozarse en Cristo. Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es lo que nos manda. A mí no me molestó el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esto dice Pablo dirigiéndose a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Un hombre que está en medio de la cárcel, en medio de situaciones difíciles, en medio de necesidades, enfermo, solo, muchas veces, como lo expresa, que ha estado solo, pero dice, gócesen en el Señor, gozaos en el Señor. El gozarse en el Señor es ver que esas circunstancias ayudan para bien a aquellos que le amamos. El gozarnos en el Señor es como lo continúa diciendo el mismo texto, que no debe molestarnos el que se nos repita algo que Pablo ya les había hablado. Gozarnos en la corrección, gozarnos en la formación, gozarnos en la sujeción, aunque en el momento, como lo mismo nos lo enseña la palabra, no nos gusta, pero debemos de verlo, es en que el Señor está obrando para bien en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo nos lleva para gozarnos en Cristo. Ahora, vivir para Cristo, es decir, para su gloria. Segunda de Corintios 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una razón clara, y la misma palabra nos lo está diciendo. Hubo una razón por la cual el Señor vino a darnos vida. Y por todos murió, para que los que viven, claro es allí que no dice todo el mundo, son los que viven. ¿Y quiénes son los que viven? Aquellos que a Él le ha dado vida. Ya la manera de vida que viven no la vivan para sí mismos, en el yo, en ese yo egoísta donde se busca solo vivir a mi conveniencia, a mi deseo. No es la razón que hoy tenemos como cristianos, como nuevas criaturas. No es vivir para mí. No. La misma palabra nos dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un deber. Nuestra vida la debemos de vivir para el Señor. Él ha dado su vida, compró nuestras vidas, le pertenecemos a Él. Y hoy tenemos vida gracias a Él. Vivir para Cristo es vivir por Él y glorificarle a Él. Todo nuestro ser debe estar siempre para la gloria y honra de nuestro Señor, no para buscar los placeres y los deseos nuestros. Séptimo, descansar en la fe en Cristo y amarle en respuesta a su amor. Descansar en la fe en Cristo
y amarle en respuesta a su amor. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. Nosotros hoy en día hemos visto muchas veces este texto, pero debemos de aclararlo cada vez más y mirar que todo lo que hoy vivimos es gracias a Él, por ese sacrificio que Él hizo, y llevar todo nuestro ser para la gloria, para la obediencia, para la honra en el temor al Señor. Ya no debemos de vivir, lo dice aquí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vamos a vivir en la carne debe ser en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia, en lo que creemos. No debo de vivir como el mundo quiere, no, debo de vivir como el Señor me enseña que debo de vivir. Pues a través de ese amor donde Él se entregó por nosotros para darnos vida, asimismo nosotros debemos de amarle a Él y glorificarle, entregar todo nuestro ser a Él y exaltarle. Es bien impactante cada vez que profundizamos la demanda que ya tenemos, pero que no hemos clarificado. Por eso, en la parte final, termina él diciendo, y el morir es ganancia. Vivir para Cristo es lo que estamos llamados, para poder honrar realmente a nuestro Señor. Pero aquí Pablo también dice que el morir es ganancia. Ese morir es ese morir físicamente. Aún sería esa ganancia para estar cerca del Señor. Cuando Pablo allí menciona esa muerte, es la claridad que tiene, que más pronto va a estar delante o presente de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Y cómo lo podemos asegurar? Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestra confianza está en que este cuerpo un día ya no estará más, pero nosotros, esa vida continua, esa vida eterna, estará para glorificarle al Padre. Esta ganancia no puede ser separada de la ganancia para la causa de Cristo, ya que el motivo en el que el apóstol se alegra en gran manera es que Cristo será glorificado en su persona. La muerte será una ganancia distinta, pues ella será la puerta para un mejor conocimiento, esa relación, ese servicio más dedicado, ese gozo más exuberante para una adoración aún más grande al Padre. Y todo enfocado ciertamente en nuestro Señor, en Cristo Jesús. Pablo nos lleva a que estemos meditando, a que analicemos la razón verdadera por la cual nosotros tenemos vida. Tenemos esa seguridad, tenemos esa claridad, tenemos esa certeza de que estamos en Cristo, de que hoy podamos gozar de esta vida que tenemos, la estamos llevando al Señor. Y que si algún día, o en el momento, no algún día porque todos vamos a llegar a ese momento, no estemos ya con vida,
también habremos dejado un legado como lo ha hecho Pablo. Versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Wow. Si Pablo era absuelto, de forma que su vida sea prolongada aquí en la tierra, que es, si sale de esa prisión, tengámoslo claro que en el momento en que lo haga según como lo lleva en el texto, y lo seguimos clarificando a través de lo que él mismo nos dice, es para dar fruto, para seguir extendiendo el reino, para ganar almas a la eternidad. A través de esa prolongación del ministerio de Pablo, era lo que él tenía presente: la edificación a los creyentes, el establecimiento de la iglesia. La perspectiva que Pablo tiene allí, esa visión que él tiene, es maravillosa. Pablo sabe que si fuese absuelto y quedara libre, aprovecharía cualquier ocasión para proclamar el evangelio por donde quiera que él fuera. Eso es lo que ha venido haciendo, y eso es lo que en este momento, desde esa cárcel, él compartía. Y lo que es más, sabe que su obra no será en vano, porque en el reino del espíritu el trabajo siempre produce fruto. Él tiene claro, todo lo que ha hecho no lo ha hecho por su capacidad humana. En el llamado espiritual que le ha hecho, ese trabajo ha producido un fruto. Cuando se abunda en la obra del Señor, la obra nunca es estéril. Vimos cómo el Señor dirigió a Pablo, lo llevó, incluso impidió que pasara a Asia, impidió que fuera a compartir algunos lugares para que llegara a Filipos y allí proclamara la palabra. Fue dirigido por el Señor para hacer esta obra. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de tener claro, nosotros somos trabajadores del Señor. Pablo lo tenía claro. Pablo aprovechó cada momento. Pablo, desde el mismo momento de su conversión, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, tuvo un tiempo, 3 días, donde él estuvo aún ciego, en comunión, en oración, porque la misma palabra lo enseña. Pero el anhelo de Pablo fue crecer y ser útil, y desde entonces se ve que él empieza a anunciar. Vemos en la vida de Pablo que aún habían muchos que le tenían temor porque lo reconocían lo que él había hecho. Pero mayor fue la obra que hizo el Señor y cómo lo utiliza para extender el reino. Y todo es esa obra en el Espíritu. Debemos de tener claro que es cierto que no todo lo que se siembra germina, ni toda planta da fruto. Podemos ver como ejemplo Mateo 13, del versículo 1 al 9, está la parábola del sembrador. Unas semillas crecieron, empezaron a caer, otras no, otras se secaron. Muchos reciben y viven un momento de emociones, pero también es cierto que no todo es en vano. La semilla, cuando se siembra, no toda se pierde, hay una que da fruto, otras que no. Por eso el Señor hace esa parábola del sembrador, porque en nuestra humanidad nos sentimos desanimados muchas veces porque compartimos, anunciamos la palabra y sentimos que
que lo que estamos haciendo parece que fuera en vano, pero no. Mientras que mantengamos fieles en la palabra del Señor, la palabra cumple el propósito. Isaías 55, versículo 11 lo dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrará el propósito para la cual la envié. Dios tiene los tiempos para cada uno de nosotros. Es cierto que muchas veces en ese llamado nosotros como seres humanos hacemos caso omiso, pero el tiempo preciso es del Señor. Lo que aquí nos debe llevar a razonar, a meditar, es que en esa obra, aún en medio de lo que se vive, de los obstáculos que haya, podamos seguir y debemos seguir compartiendo. Pablo lo sabía, lo tenía claro. Fuera que quedara en prisión, donde estuviera, él seguía compartiendo la palabra. Y a eso es que nos lleva, a eso es que nos exhorta, a no desfallecer en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones, en medio del hacinamiento ahorita que tenemos, de estar en casa. Sigamos compartiendo la palabra. Tenemos la oportunidad de estar con nuestras familias. Hay una situación donde vemos caos, desesperanza, y nuestra única esperanza es el Señor. Vemos una situación que no es ajena a Dios, que Él tiene todo bajo control. Vemos en las noticias muertes, vemos dolor, y no somos ajenos a lo que está viviendo Colombia. También estamos en momentos difíciles. Tenemos que tener una situación de estar en casa, pero esto no quiere decir que no sigamos haciendo la obra. Como iglesia tenemos que seguir en esa unidad, en oración, teniendo claro que la obra del Señor continúa. Esta situación es pasajera, pero mantengámonos firmes. Él es nuestra esperanza. Y es el momento para testificar a nuestras familias, de mantenernos firmes en el Señor, para anunciar la palabra del Señor, para compartir a nuestros hijos. Porque Él solo es el que tiene el poder para transformar. Él es todo para nosotros, hermanos. Por eso Pablo tiene su esperanza, la firmeza de que estando con vida continuará predicando el Evangelio, y si aún le tocare partir, le glorificaría, porque ha estado constantemente haciendo la obra del Señor, porque es un hombre fiel al Señor, porque ha mostrado esa constancia en el Señor. Mirando nuevamente sobre la obra que se hace, nadie debe creer que porque la semilla no aparece a flor de tierra en un momento, ni que porque la planta no llegue a una temprana madurez siguiendo la similitud de la semilla, esa enseñanza que el Señor da, no crea que esa siembra ha sido en vano. Más bien debemos de saber que en el tiempo determinado por Dios, la simiente esparcida resultará en una bendita cosecha. Nosotros tenemos ese deber de regar la semilla, pero el Señor es el que tiene el poder para que esta semilla dé fruto. Y en esta fructificación es que Cristo es glorificado. Ese Cristo, ese Señor que
Pablo ha venido glorificando y exaltando. Allí, a través de esa obra, a través de testificar, a través de anunciar, de proclamar su reino. Puesto que para Pablo el vivir es Cristo, por tanto el morir era ganancia. En efecto, para él era mucho mejor, con lo que nos acaba de manifestar. No es de extrañar lo que continúa diciendo. No sé entonces qué escoger. Ahí está en un momento dudoso. ¿Qué puede escoger? Como Pablo lo muestra allí, como lo clarifica, quedarse para seguir extendiendo el reino o irse ante la presencia del Señor. Sigue siendo evidente que el apóstol ama a Cristo y ansía estar con Él para glorificarle eternamente, y lo va a hacer libre de pecado y de toda aflicción. Pero no podemos negar que también ama a la iglesia, la obra del Señor. Él conoce cuáles son las necesidades espirituales. En los Filipenses lo ha mostrado. Y sabe que seguir creciendo en el ministerio será fructífero para la gloria del Redentor. ¿Qué elección? Es difícil. Se manifiesta aún más patente como continúa en el versículo 23. Dice: porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y el versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando leemos estos dos versículos, notamos en Pablo esa expresión, esa duda, unas consideraciones conflictivas que lo tienen en estrecho, como aprisionado ante su deseo. Por un lado, existe el deseo, el anhelo de partir de su existencia temporal y terrenal. El deseo ya de dejar este lugar donde ha habitado. O como le diría el hombre de mar que ellos mantenían viajando, soltar las amarras del barco. Estar con el Padre era el deseo de Pablo. Él lo hace manifiesto en 2 Timoteo 4:6, lo clarifica, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Hay un momento, Pablo lo tenía claro que iba a llegar ese momento. El tomar una decisión de parte de él podría hacerlo, pero él depende de la dirección del Señor. Podemos notar cómo resalta esas palabras: partir y estar con Cristo. ¿Quién no desea como siervo estar ya con su Señor? ¿Quién no desea poder gozar de estar delante de la presencia del Redentor, estar ante sus pies, glorificarle y exaltarle? El apóstol sabe que cuando su alma parta de esta vida terrenal, inmediatamente estará con Cristo. Él no caerá en la no existencia, ni dormirá hasta el día de la resurrección, sino que inmediatamente pasará a gozar de la bendita comunión con su Salvador. ¿Por qué es tan claro? Porque en Juan 17:24 el Señor lo dijo. Dijo: Padre, quiero que los que me has dado
estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Vemos allí que el deseo del Señor Jesucristo es que esos hombres que el Señor le ha entregado estén con Él, para que disfruten con Él también de su gloria, para que le glorifiquen, porque es un gozo que cada uno de nosotros anhelamos en el Señor, poder estar delante de su presencia, poder glorificarle, poder exaltarle, poder servirle. Y es lo que allí el mismo Señor le pide al Padre. Y para eso es muchísimo mejor que permanecer en la carne. Pero porque esto es mucho más atrayente. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice la palabra: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia en el Señor. El juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo ya ha recorrido, ha hecho esa obra. Pablo tiene la certeza que va a tener esa corona, que tiene esa corona en el Señor. Y dice: el justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos a los que aman su venida, todos aquellos que creemos en su regreso, que le esperamos. No es fácil ver cómo está allí Pablo meditando en si el quedar o partir y estar con el Señor. Versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vamos a ver la otra parte donde Él nos está allí expresando que existe la necesidad de los filipenses y de los hermanos de que Él esté con nosotros, de que Él esté allí, de que Él esté guardando, viviendo, compartiendo con ellos. El apóstol opone a su propio deseo esta necesidad objetiva. Está convencido de que debe de considerar seriamente el hecho de que su vida pueda ser alargada aquí en la tierra, pudiendo así consagrar de nuevo sus cuidados pastorales sobre los creyentes de Filipos. Recordemos que la iglesia no tenía más de 10 años de vida, y allí necesitaba todavía ese acompañamiento de su pastor. Él tenía claro que recientemente algunos de sus miembros habían salido de la idolatría y de la inmoralidad del paganismo. Aunque en muchos aspectos era una iglesia maravillosa, tenía sus defectos y flaquezas y se enfrentaban a verdaderos peligros. Por eso veía que era necesario. ¿Cuáles peligros? En Filipenses 3, versículo del 1 a 3 lo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Era necesario de que él todavía estuviera allí en sus oraciones, en sus consejos. Vemos cómo a través de lo que acabamos de meditar, de ver esa necesidad que allí Pablo aún habla de que se estén cuidando, vemos esa generosidad de Pablo en esa disposición, si es la voluntad de Dios, a renunciar a las encantadoras, glorias celestiales, a fin que su corta vida sea alargada con interés más en otros, en aquellos, en los hermanos filipenses y los hermanos que están empezando en el ministerio, en la necesidad de la iglesia, sobre los deseos de Él, sobre el deseo y el anhelo de su propia alma. Allí nosotros vemos ese amor de Pablo por el servicio, esa entrega fiel, ese amor hacia el hermano, esa continuidad de protección hasta donde él pueda, en oración, en enseñanza hacia el hermano. Y dice en el versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Debido a que el apóstol está convencido de lo que ha escrito, de lo que viene hablando, es decir, que la permanencia de su vida será para un trabajo fructífero, trabajo del que está necesitada la iglesia de Filipos. Él considera que es muy probable que permanecerá sobre la tierra un poco más. En otras palabras, él dice: es firme opinión que permaneceré con todos vosotros. Pablo tiene claro que el tiempo que el Señor va a permitir estarle va a ser mayor a lo que él anhelaba o lo que él disponía. Él iba a estar allí para guardar aquello que cuidar, porque algo que vemos en un buen sembrador, en aquella persona que riega su cultivo, es que cuida su cultivo. Ese sembrador no solo coloca la semilla, sino que guarda la semilla, vive, vela por la semilla, y eso es lo que Pablo tiene en su corazón. El anhelo de estar guardando y velando hasta donde le sea posible, hasta donde el Señor se lo permita, y por eso dice: permaneceré con vosotros, porque Él era el que estaba llamado a ese guardar. La expresión de todos vosotros comprende que es a más personas que solo los de la iglesia de Filipos. Tengamos en cuenta que venía con los soldados que creyeron, algunos de la casa de César y otros que se acercaron creyentes que se habían desanimado, pero que nuevamente cobraban fortaleza. A ellos también se dirige. El propósito de esta esperada libertad lo hemos expresado en la frase: para vuestro progreso y gozo en la fe. ¿Cuál era el propósito? Ese progreso y ese gozo. Primera de Timoteo 4:15 nos aclara: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hay una razón por lo cual se anhelaba que Pablo nuevamente regresara a compartir con los hermanos, pero esta razón era el progreso en el Evangelio y ese gozo de poder tener esa economía con los hermanos. Aquí en Timoteo 4:15 dice que ese progreso lleva o evidencia que debe haber una reacción, ¿cierto?, de cada uno de nosotros los creyentes.
debemos de estar ocupados, constantes en permanecer en las enseñanzas, para que todo lo que hemos recibido sea de aprovechamiento evidente a todos. Si yo no estoy constantemente edificándome, no voy a progresar. Por eso, muchas veces en Filipenses también hemos encontrado, y en otras epístolas, se recalca la idea y se demanda y se exhorta al progreso espiritual. Ese progreso significa, primero, crecer en amor. Y esto lo dice Pablo y lo estudiamos ya en Filipenses 1, versículo 9. El apóstol dice, y esto pido en oración. Era una oración de Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más. Nosotros como hermanos debemos de estar creciendo en amor en los unos por los otros. Es un mandamiento divino: amaos los unos a los otros así como yo os he amado. Hemos visto también, estuvimos meditando, que es parte de la evidencia de estar unido en el Evangelio, es estar en ese amor, estar creciendo en ese amor. No podemos quedar simplemente con una expresión, sino debe ser un trabajo continuo ese crecimiento. En segundo, el progreso en el Evangelio también va hacia el conocimiento. El mismo versículo 1:9 dice que abunde aún más en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Debe abundar en nosotros la ciencia. Claro, fue cuando estuvimos escudriñando ese texto que nos mostraba que la ciencia era lo que nosotros recibíamos de conocimiento del Señor y quedaba en nuestra mente. Allí está la ciencia, lo que llega de información, lo que nosotros aprendemos y llega a nuestra mente. Pero el conocimiento era lo que bajaba al corazón y lo poníamos en práctica. Es la práctica de lo que aprendemos y es algo que se demuestra realmente ese crecimiento que debemos de tener. Tercero, en plenitud de fruto. Si estoy creciendo en amor, si estoy creciendo en ese conocimiento o discernimiento de poner en práctica, en el testimonio, se debe de ver en el fruto, y ese fruto, recordemos que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No de los hombres, no es un fruto ministerial donde es por números, que muchas veces los hombres lo han tomado de esa manera. No, es el fruto de la transformación, de ver el amor, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio en cada siervo que realmente está queriendo ese progreso, ese crecimiento, y debe de tenerlo. Pero también el cuarto punto nos lleva que debe de ser ese crecimiento y esa madurez siendo obediente, nos debe llevar a la obediencia. Filipenses 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está la obediencia allí. Pablo dice que nosotros debemos de mantener esa obediencia. Aquí Pablo hace una referencia hacia aquellas personas que tenía bajo autoridad, y le dice, esa autoridad espiritual le dice que tanto en su presencia como en su ausencia, el Señor nos demanda que debemos de estar sujetos a toda autoridad. Y recordemos, Dios es un Dios omnipresente y Él está viendo cada momento, no solo la obediencia inmediata, sino también aún nuestros pensamientos, cómo estamos asumiendo ese llamado a estar obedientes. Lo que estamos viviendo en el mundo, a través de la experiencia que ya ha venido, de la situación que vivió Italia, de la situación que ha vivido España,
algo que han llamado es a que seamos obedientes y permanezcamos en nuestros hogares. Seamos obedientes y mostremos amor hacia el otro, porque lo que vivimos, lo vivimos porque viene la manera de transmitir este virus es portando el virus. Como ya lo aprendimos a través de las redes y los diferentes medios de comunicación, gracias a Dios por ellos, porque nos permiten entender, aprender. Los buenos mensajes, las buenas informaciones nos han llevado también a poder ver la claridad con lo cual debemos de actuar. Y algo de lo que se está llamando es a la obediencia social, que no debemos de pensar solo en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros placeres, sino también en el bien común. Y eso es obedecer. Tenemos un tiempo que debemos de estar en cuarentena, estemos en cuarentena. Italia está viviendo, vemos momentos donde personas, médicos lloran al ver las circunstancias de la cantidad de mortandad por la desobediencia, la rebeldía que hay a consecuencia de buscar su propio placer y vivir como le plazca. No, hermanos, como cristianos más aún estamos llamados a obedecer lo que el Señor ha demandado a través de las autoridades. Tengamos presente que allí mostraremos realmente ese crecimiento aún en medio de eso. Aquí lo está mostrando Pablo para manifestarnos realmente cómo es que nosotros veremos ese progreso como hombres temerosos del Señor, como iglesia, siervos de la palabra, en obediencia. Estamos compartiendo la palabra a través de las redes porque no nos podemos reunir. Eso es obedecer. Y eso es ser sensatos. Hacer una cosa contraria es insensatez. Y eso no glorifica a Dios. Hemos visto también la burla que muchos han hecho incrédulos por hombres que han querido hacer su voluntad por encima de la obediencia que el Señor demanda que debemos de tener ante nuestras autoridades. Ahora, ¿por qué es importante que los creyentes progresen? Sería la pregunta. Porque no progresar significa retroceder. No crecer significa decrecer. El permanecer estático espiritualmente es imposible. Cuando un río se queda estático, le llaman el río muerto. En ello, ese río, si está allí estático, lo que había de vida se muere, porque no tiene movimiento. Asimismo, nosotros en el progreso debemos de estar espiritualmente, constantemente creciendo, progresando, siendo diligentes. El alma diligente prosperará, el alma negligente decrecerá, morirá, retrocederá. Es eso lo que sucede. El permanecer estático no lleva a mostrar el verdadero testimonio que debemos tener. Y esa quietud, ese retroceso produce depresión o desaliento. Hay muchos hermanos que en algún momento se sienten de esa manera. ¿Y por qué está sucediendo? Porque no están buscando crecer. Y eso es en una relación con el Señor, como lo acabamos de ver. Crecer en amor, en conocimiento, en plenitud de fruto, en obediencia. Y eso solo lo encontramos en la palabra, llenos del Espíritu, constantemente, en oración, en unidad con la iglesia. Porque el progreso es ese amor, esa felicidad de gozo infalible y glorioso con el Señor y en el Señor. Por tanto, Pablo liga claramente estos dos conceptos y escribe que espera permanecer con sus amigos en la tierra para su provecho y gozo en la fe. Claro es, para su provecho. O sea, ese progreso trae provecho y gozo. Claro que hay gozo,
pero el gozo es en la fe. Versículo 26 dice, o hace esta aclaración: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La libertad del apóstol, si Dios le placiera concederla, como Pablo firmemente esperaba, llegaría a ser algo más que un mero gozo sentimental. No solo los filipenses exclamarían: Pablo, estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros, como lo haríamos cuando vemos un hermano por el cual oramos, por el cual nos preocupamos. Es una expresión que los filipenses darían al ver nuevamente el poder compartir con Pablo, sino que también algo que se exclamaría y darían con mucha afirmación sería: gloria y honra a nuestro Salvador. Esa gloria al Señor por las misericordias de Dios derramadas sobre el apóstol, alabándole especialmente por haberle traído de nuevo a su querido amigo, a ese líder, a ese hombre, a ese testimonio, a ese siervo que fue dirigido por el Señor para compartir, para enseñarles y llevarlos a conocer del Evangelio. Ese gozo habría en ellos. Ese gozo no solo por la vida de Pablo, sino por la respuesta a las oraciones. Por eso cuando Pablo dice me gozo y me gozaré, hablaba de un futuro. Ese es el gozo que Pablo esperaba, poder tener esa libertad, poder salir y compartir. No se quejaba de la situación que tenía, no recriminaba de lo que pasaba, pero tenía esa esperanza, ese anhelo en su corazón de poder salir y compartir, como también está en nosotros el día en que el Señor nos permita nuevamente reunirnos como iglesia, poder estar unidos. Pablo sentía la necesidad, el anhelo de estar con sus hermanos. Hoy no nos podemos reunir y el anhelo en nuestro corazón es poder compartir en unidad como hermanos, el extrañarles, el amarles a distancia, el compartir aún por medio de los medios de comunicación, el saludarles, pero cuánto más poderles volver a abrazar. No es un tiempo fácil, para el apóstol no era fácil, pero él algo tenía claro, que es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Tenemos claro cuál es la razón que tenemos de vida? Pablo lo tenía muy claro. Para mí, el vivir es Cristo. La esencia de la vida. Pablo era en Cristo. Que sea nuestra esencia. Recuerdo lo que compartí en la segunda exposición, cuando este hombre multimillonario le preguntan que si ha alcanzado y ha logrado todo lo que él se ha propuesto en la vida. Y triste fue escuchar su respuesta. Nuevamente lo recuerdo: ni siquiera sé para qué estoy acá. No tenía un camino, no tenía un propósito, pero aquí es claro que aquel que nos llamó para vivir para Él, que aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido para vivir para Él. Y también, en medio del saber para quién vivimos, tener claro que un día dejaremos de vivir. Pero ya no debe haber temor en nosotros. Pablo no expresa ese temor. Pablo expresa es un gozo porque nos reuniremos con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Estaremos frente a Él para glorificarle, para honrarle, para exaltarle, para servirle, como lo hemos estudiado. Tengamos claro que si tú has recibido esa gracia salvífica, tenemos
una esperanza futura maravillosa en Él. Pero si no la has recibido, estos tiempos son permitidos por el Señor también, para que reconozcas cuánta necesidad hay de Dios, hay en ti de Dios. Te invito que en arrepentimiento genuino clames al Señor. Él es nuestra esperanza. Él es el que realmente nos da vida y vida en abundancia. Él es nuestro Salvador. Una droga podrá acabar los virus, pero no nos dará vida eterna. Esa vacuna que están buscando en Estados Unidos, en Alemania, sería muy buena que llegara para guardar la vida física, pero tu vida espiritual, ¿qué sería si hoy el Señor te llamara ante su presencia? ¿Qué sería? Hay esperanza, hay tiempo. Rinde tu vida a Cristo. Glorifica al único Dios verdadero que es Él. Exalta al Salvador y reconócelo como tu Señor. Por eso el morir es ganancia. Sabemos quién es nuestro Salvador y a dónde nos reuniremos. Con Él, por Él y para Él. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Señor, por permitirnos aprender lo que tú querías que escucháramos a través de este mensaje a la iglesia de los filipenses, Señor. Gracias por el aliento y la fortaleza, Señor, porque nuestra esperanza no está puesta en nuestras capacidades humanas, Señor. Creemos, Señor, es en ti, que tú todo lo tienes bajo tu perfecto y hermoso control, que la vida nuestra está en tus manos y a ti te pertenecemos, Señor, pero también que tenemos una alta responsabilidad, Señor, por la cual hoy unidos en oración clamamos, Señor, por nuestra nación Colombia, Padre Santo, rogando a ti por aquellos, Señor, que no te conocen, que no tienen esperanza, Señor, que están perdidos, Señor, oh Padre, y que tú, Señor, eres el único que tiene el poder en tu gran misericordia a rescatarlos. Clamamos por ellos para que tú, Señor, les abras el corazón, Señor, y les des el entendimiento y puedan oír, Señor, y se arrepientan y te reconozcan como Señor y Salvador. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos aquí en Colombia, en los diferentes lugares que están pasando momentos difíciles, Señor, para tener siempre la esperanza y la fortaleza puesta en ti, Señor, pues sabemos que vivimos para ti y que tú no nos desamparas. Rogamos, Señor, que guardes a aquellos hermanos que en estos momentos están enfermos, Señor. Rogamos tu misericordia, Señor, para con ellos y que tú obres conforme sea tu voluntad, porque confiamos en ti, Señor. Gracias por la provisión que das en cada uno de los hogares, Señor, porque el pan diario de cada día tú nos lo das, Señor. Tú nos guardas, tú nos proteges y tú nos sustentas, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro castillo y fortaleza, Señor. Por eso damos gloria y honra, Señor. Gracias, Padre. Guárdanos, Señor, en esta nueva semana, Señor, como lo has hecho, Señor. En ti, por ti y para ti, Señor. Todo sea para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.